A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Desde la ciudad de Altamira, Tamaulipas, mire, en plena avenida, en el Boulevard Allende, aquí está ubicada la iglesia Aviva Altamira y es siempre un gusto poder conectarnos a través de las redes sociales. Avísenle al resto de la familia que ya comenzó nuestra transmisión y bueno, si usted tiene oportunidad, que estoy seguro la tiene, comparta esta transmisión porque estoy seguro que hay otras personas que necesitan escuchar esta palabra que viene directamente del corazón de Dios. Y sabe, yo no sé cuántos en algún momento se han sentido señalados por alguien por nuestro pasado. Si en algún momento alguien te ha dicho, hey, pero ¿qué estás haciendo ahí? ¿Cómo que ahora eres cristiano? No. A mí no me engañas, yo te conozco bien. Y sabe, muchas veces algunas personas van a querer recordarte tu pasado. Muchas veces algunas personas van a querer señalar los errores que cometiste. Y bueno, en algún momento alguien puede salirse con la suya porque yo no sé usted, pero al menos yo, pues sí tuve un pasado del cual, por supuesto, me avergüenzo, por supuesto, del cual me arrepiento. Yo sí sé de dónde el Señor me rescató, pero también sé por qué me rescató y para qué me rescató. Y dice la palabra de Dios, en la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia allá en Corintios, vaya por favor a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Dice la Biblia, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y bueno, aquí le está hablando a una iglesia donde les está haciendo reconocer que bueno, pues quizás no son personas que tengan mucha sabiduría y quizás en esa iglesia los que estaban ahí en ese momento pues no era gente tan poderosa y quizás muchos no eran de la nobleza. Pero le dice el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y mire, cuando leo este texto de la Biblia, ¿cómo puede conmoverme? Porque, sabe, como le dije hace un rato, yo sé de dónde me sacó el Señor. Y bueno, antes de que yo llegara a los pies de Cristo, como muchos de ustedes, como mucha gente ahorita que aún no recibe a Jesús, mucha gente no lo hace por causa de su necedad. Y mire, en algún momento de mi vida, más bien a lo largo de mi vida, siempre en las cosas en las que me he dedicado, siempre han tenido que ver con gente, siempre ha tenido que ver con aplausos, siempre ha tenido que ver con temas
de reconocimiento y demás. Y bueno, pues eso me hacía sentirme como que wow, con mucho poder, me hacía sentirme como que con mucha sabiduría en lo que yo hacía. Pero ¿qué cree? La Biblia dice que separados de Dios nada podemos hacer. Aún y cuando era una persona pues que tenía un trabajo en donde la gente podía reconocer mi talento, aún y cuando pues económicamente no me iba tan mal, sí tenía una vida que estaba mal. Porque Dios me sacó de una vida donde había alcoholismo, una vida que estaba pues prácticamente deshecha, emproblemada, una vida muy difícil. Y aún y cuando la gente me decía que yo necesitaba de Dios, yo le decía, no, yo no necesito de Dios. Y la necedad era la que no me permitía reconocer que yo necesitaba ayuda. Y bueno, pues ahora me doy cuenta que el día que yo le entregué mi vida a Jesús, a ese hombre necio, Dios lo usó. A ese hombre necio por el cual pues ya nadie podía apostar absolutamente nada. Mire, llegó un momento que todas mis supuestas amistades, parte de mi familia me dio la espalda. Nadie quería hacer negocios conmigo. La gente ya no creía en mí y lo hacían con justa razón. Pero un día llegué arrepentido. Y sabe, dice la Biblia que Dios nunca rechaza un corazón arrepentido. Ahora sé por qué Dios, aún y habiendo sido yo un necio, a Dios le plació usar mi vida con un propósito. Y seguramente se dará usted cuenta que Dios también a usted lo rescató, Dios también lo escogió a usted con un propósito. De hecho, el título de este mensaje se llama así, Los elegidos. Dios nos ha elegido a nosotros con un propósito. Entonces, en el versículo 27, que es el que estamos leyendo, dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Sabe? Fue hasta que no reconocí que necesitaba de Dios cuando yo recibí la ayuda de Dios. Ahora, dice que de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Sabe que por muchos años, y yo no sé a cuántos Dios les va a hablar el día de hoy, pero por muchos años, debido a esa necedad, yo me sentía fuerte, yo me hacía el fuerte, yo decía, yo no necesito ayuda, yo les decía, es que yo no necesito de Dios. Y sabes, mientras tú y yo nos sigamos haciendo los fuertes, jamás podremos recibir ayuda. Quizás Dios te ha estado buscando de una manera o de otra para ayudarte. Pero no es hasta que cuando tú le muestras tu debilidad, cuando Él puede ayudarte. Y Él usa esa debilidad para avergonzar a los que se siguen haciendo los fuertes. Fue hasta que yo un día llegué y de verdad con una vida deshecha le dije, Señor, ya no soporto más y te necesito. Pasaron muchos años para que llegara ese momento.
Pero fue hasta que yo llegué y me humillé delante de Dios, cuando le dije, Señor, ya no aguanto. Cuando mostré mi debilidad, fue solamente ahí cuando pude ver la gloria de Dios en mi vida. Y sabe, en muchas áreas así sucede. En muchas áreas. Muy continuamente recibo matrimonios que buscan consejería, personas que llegan pidiendo ayuda. Y yo lo que puedo ver es que mucha gente sigue todavía con orgullo, mucha gente sigue todavía con soberbia en su corazón. Mire, a mucha gente le da pena. No sé, por ejemplo, una situación común, a veces cuando las finanzas no están tan bien, y si el hombre de la casa no le dice a su mujer que las cosas no están tan bien, ella va a seguir pensando que todo está normal. Y mientras él no le diga la verdad, quizás cuando se lo diga es porque el agua ya la tiene hasta el cuello. Y entonces empieza a haber problemas, empieza a haber situaciones. Y se pudo haber ahorrado tantos problemas si desde un principio le hubiera dicho, ¿sabes qué? Estamos en una situación financiera difícil. Pero este es solamente un pequeño ejemplo. Lo que quiero decirte es que así nos sucede también con Dios. Dios nos conoce tal cual. Y muchas veces nosotros seguimos queriéndonos hacerlos fuertes. Cuando tú y yo mostramos nuestra verdadera debilidad, es entonces cuando le permitimos a Dios que entre en nuestra vida. ¿Sabes quién hubiera pensado que un hombre como yo hubiera sido candidato para un día poder servirle a Dios? Si hace 25 años usted me hubiera conocido, yo mismo, es más, mire, la gente, mi familia decía, no hombre, si Heriberto un día va a la iglesia se cae. Si alguien me hubiera dicho en aquel tiempo que yo estaría sentado en una iglesia, me burlaría, me hubiera burlado. Ahora, si me hubieran dicho, vas a servir al Señor, uy, ¿cómo cree? Pero sabe, en mi interior yo sabía que eso no podía ser posible, porque yo era una persona pecadora. Y llega un momento en nuestra vida en el que no nos sentimos dignos. Pero hoy estamos entendiendo que Dios a ti y a mí nos escogió con un propósito. Y mira lo que dice el versículo 28. Y aquí lo vamos a entender súper bien. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿Sabe? En la mañana nuestro amigo Abel habló acerca de esto y él nos decía que la vileza es algo que no tiene valor. Cuando yo llegué buscando a Dios desesperadamente, yo sentía que no valía nada. Pero por supuesto, años atrás yo me sentía que todas las podía. Pero llegó un momento cuando todos me dieron la espalda, cuando la presión estaba tan fuerte, cuando ya lo había perdido todo.
Yo me sentía así. Y dice la Biblia, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Así que yo quiero decirte una cosa. Yo no sé cómo has llegado tú aquí el día de hoy. Yo no sé qué cosas te han sucedido en la vida. A lo mejor hay personas que, pues no sé, un día entregaron su corazón. Y han sido pisoteadas una y otra y otra y otra vez. Que se han sentido con poco valor. Personas que han tenido fallos y han fallado una y otra y otra y otra vez. Gente que ha sentido el desprecio de la gente. Y quizás desde muy pequeño, desde la familia, tú fuiste despreciado. Y a lo mejor has llegado a este lugar menospreciado. O yo no sé si llegaste a este lugar sintiéndote una persona sucia, manchada por cosas que has hecho. Pero mira lo que dice la Biblia. Lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios. Si tú has llegado en esa condición, quiero decirte que estás en el mejor lugar. Dios no escoge a los fuertes. Dios escoge a los débiles. Dios no escoge a los que creen que valen mucho. Dios escoge a los que se sienten sin valor para darles valor. Dios no escoge a las personas insensatas. Dios escoge a aquellos que se acercan con un corazón arrepentido. Así que tú y yo hemos sido candidatos y Dios a ti y a mí nos ha elegido. Y si has pensado que a lo mejor no estás en la condición para que un día puedas ser usado por Dios, pues déjame y te digo algo. Dios te eligió a ti. Aun y cuando todos te dieron la espalda, aun y cuando todos te despreciaron, porque Dios va a usar tu vida para avergonzar a aquel que sigue creyéndose el más fuerte y el más poderoso. El único fuerte y poderoso es Dios, y es el que está contigo y está conmigo en este día. ¿Alguien lo cree? Dele fuerte el aplauso al Señor. Oiga, déselo fuerte, es para Dios. Y dice que de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y después dice, y lo que no es, para hacer lo que es. Dios escogió, o Dios escoge a aquel que no es nada. Y sabes, si tú llegaste aquí diciendo, bueno, es que yo no soy nadie. Dios va a hacer algo grande contigo. Y después dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es que mire, hay mucha gente que es jactanciosa, mucha gente que sigue en su soberbia. Y a esos son a los que Dios rechaza. A esos son a los que Dios rechaza. Por eso es que Él escoge a lo vil y menospreciado. Por eso les da valor a ellos, para que esos que siguen siendo jactanciosos sean avergonzados.
¿Sabes? Dios quiere usar tu vida para glorificarte. Dios quiere usar tu vida para que su nombre pueda ser glorificado en donde quiera que tú estés a través de tu testimonio. Y hay otro versículo. Acompáñame por favor al libro de los Hechos, capítulo 4. Este versículo también lo compartió mi amigo Abel. Hechos capítulo 4, versículo 13. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, mire, la gente estaba viendo la autoridad que Pedro y Juan tenían. Y Pedro y Juan, antes de que estuvieran con Jesús, eran personas sumamente ordinarias. Es importante recordar que Pedro y Juan, antes de que conocieran a Jesús, ellos se dedicaban a la pesca. Y bueno, pues el pescador, sobre todo en aquel tiempo, pues tenía una vida muy ordinaria. Imagínense cómo sería el vocabulario de ellos. Y mire, dice aquí: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, mire, ¿cómo es específica la Biblia? Que no solamente se detiene a decir que eran personas sin estudios. Dice que además de que no eran personas con estudios, eran vulgares. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, mire, la gente que estaba a su alrededor, dice, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Sabe? Personas ordinarias, hoy en el plano espiritual, estaban haciendo cosas extraordinarias. ¿Por qué Jesús, se ha puesto usted a pensar algo? ¿Por qué Jesús no escogió a discípulos que ya estuvieran formados? Había gente en el tiempo de Jesús que ya conocía de la palabra. ¿Por qué Jesús no agarró a las personas que tenían más conocimiento sobre la Biblia? Él llegó y escogió para que le acompañaran personas que no conocían, personas ordinarias. Pero ¿cuántos sabemos que cuando el ser humano tiene un encuentro con Jesús, su vida deja de ser ordinaria y se vuelve una vida extraordinaria? ¿Sabe? Estos hombres no tenían estudios, eran vulgares, pero ahora la gente se maravillaban y reconocían que eran personas cristianas, personas que habían cambiado, personas que tenían una nueva identidad. Y déjame y te digo algo: si tú has tenido un encuentro con Jesús, no importa tu pasado, no importa dónde es que Jesús te encontró, la gente se va a maravillar cuando vea a Dios glorificándose en tu vida. ¿Sabes? Yo no sé si alguien llegó a este lugar y la gente te señalaba porque decían, mira, ahí está la vieja chismosa. Bueno, pero le dice así, no estoy hablando de nadie, ¿eh? Mira, ahí está el hombre tramposo. Mira, ahí está el borracho. Yo no sé cómo es que la gente te señalaba. Yo no sé cuál es el concepto que la gente tenía antes de ti. Pero cuando tú te hiciste débil
y te acercaste al Señor mostrándole tu debilidad, ahí es donde el Señor te escoge. Y te escoge y te da una nueva identidad, te da valor para avergonzar a aquellos que se creen más, para aquellos que se creen fuertes, para aquellos que creen que no necesitan de Dios. ¿Sabes? Estos hombres aún no teniendo estudios, aún no siendo vulgares, Jesús les dio una nueva identidad. Y es la misma que quiere darte a ti. Aquí no importa cuántos años tengas, no importa tus estudios, es más, ni siquiera cuánto tiempo tienes de conocer a Jesús. Dios puede usar a una persona nuevecita para avergonzar a aquellos que tienen muchos años, pero que siguen con un corazón duro delante de Dios. Así que si tú dices, pero Señor, yo no me siento apto, ¿qué crees? Estás mostrando tu debilidad. Pero Señor, yo todavía no me siento con la capacidad de... Tú eres candidato, porque Dios usa a los débiles para avergonzar a los fuertes. Así que tú y yo somos los elegidos. Tú y yo hemos sido candidatos porque hemos mostrado que somos débiles delante de Dios. Y cuando tú eres débil delante de Dios, Dios te hace fuerte delante del mundo. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Déselo fuerte, fuerte, fuerte es para el Señor.